Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver el tema de articulaciones. Entonces, empecemos viendo la clasificación de las articulaciones, ¿ya? Las articulaciones se clasifican en estructurales y funcionales, como podemos ver aquí en la diapositiva. Permítame un momento, vamos a cambiar el puntero para que se pueda ver mejor. Entonces aquí está. Vamos a ver la clasificación estructural y la clasificación funcional. Bueno, vamos a decir que es funcional porque va a ir acorde con el tipo de movimiento que va a realizar o que se va a realizar, ¿ya? Y la estructural es sobre la base de la característica anatómica. Esta se va a basar en dos criterios. Uno, en la presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, que se llama o es llamado conocido como la cavidad sinovial. Otro que va a estar compuesto por un tipo de tejido conectivo que va a encargarse de mantener los huesos unidos. Es así que la clasificación estructural la vamos a clasificar, valga la redundancia, en tres. Y estas van a ser las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Las articulaciones fibrosas se caracterizan porque en este tipo de articulaciones no existe una cavidad sinovial y estas se caracterizan porque los huesos se mantienen unidos por un tejido conectivo denso y regular que va a ser rico en fibras de colágeno. ¿Ya? No olvidar, las articulaciones cartilaginosas, estas se caracterizan de la misma manera porque no existe una cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago. Las articulaciones, como acá pueden observar, son aquellas que van a encontrarse y van a caracterizarse por contener una cavidad sinovial y están unidas por una cápsula articular y esta cápsula articular comprende de tejido conectivo denso y regular. A menudo también está conformado por ligamentos accesorios. Es así que si nosotros iniciamos o vemos también la clasificación funcional, la vamos a dividir en tres y estas van a ser la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Cuando nosotros hablamos de sinartrosis, hablamos de que las articulaciones son inmóviles, no presentan movimiento. Cuando hablamos de una anfiartrosis, aseveramos o mencionamos que estas articulaciones se caracterizan por tener un movimiento, pero este movimiento es limitado. Y las diartrosis son articulaciones con gran movimiento. Todas las diartrosis son articulaciones sinoviales o las vamos a ver en este apartado o en este grupo de articulaciones sinoviales. ¿Por qué? Porque estas se caracterizan por tener gran variedad de movimiento que permite varias formas y permite muchos tipos de movimientos diferentes. Iniciemos con las articulaciones fibrosas y es así que tenemos que hablar primero de lo que son las suturas, ¿ya? En relación a las suturas, podríamos acá mencionar a los huesos del cráneo, como podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Y acá esto lo ampliamos y vamos a ver, obviamente, que en un inicio de la vida, esto va a tener un leve movimiento en la sutura, esto por la presencia del ligamento sutural entre hueso y hueso, que posteriormente con la edad este se compactará y formará, si hablamos del hueso frontal con los parietales, la sutura coronal, ¿ya? Como todo hueso, acá podemos ver que está conformado por hueso compacto externo, por hueso compacto esponjoso y por hueso compacto en su cara interna. Otra articulación que va a estar dentro de las articulaciones fibrosas van a ser la sindesmosis. En este tipo de sindesmosis podemos ver que hay una sindesmosis entre la tibia y el peroné. Esto en la articulación, pónganse acá, en la articulación tibio-peronea distal, que va a estar unida o va a está reforzada por un ligamento tibio-peroneo anterior. Así también la sindesmosis entre el diente y la cuenca de la apófisis alveolar, ¿ya? Entonces, esto también nos va a dar otro ejemplo de una sindesmosis, ¿no? Toda la parte que involucra la raíz del diente. Otro
que va a estar dentro también de esta clasificación van a ser las membranas interóseas. ¿Dónde encontramos membranas interóseas? A nivel de miembros inferiores, entre la tibia y el peroné, podemos también hacer referencia en relación al húmero y al radio, ¿no es cierto? Dentro de las articulaciones cartilaginosas, estas van a comprender, uno, a la sincondrosis, que es una articulación cartilaginosa en la que el material de conexión es un cartílago hialino, ¿no? Entonces acá podemos ver el ejemplo, ¿no? De los huesos que se mantienen juntos gracias a la presencia de este cartílago, que obviamente al pasar los años, esto se va consolidando, ¿no es cierto? Vemos las placas epifisiarias de crecimiento, ¿no? En el hueso del fémur, por ejemplo. Esto será en su epífisis proximal, ¿no? Ahora, la sínfisis. La sínfisis, una sínfisis es una articulación cartilaginosa en el cual los extremos de los huesos que se articulan en esta están recubiertos por un cartílago que es cartílago hialino y va a estar conformando, va a tener la forma de un disco ancho y plano de fibrocartílago que va a conectar obviamente los huesitos entre sí, ya como estamos viendo acá, como en la sínfisis del pubis, ¿no? Entre los huesos ilíacos. Ahora sí, hablemos de este grupo grande que presenta gran variedad de movimiento, que son las articulaciones sinoviales. Para ello, acá hemos puesto algunas imágenes y acá podemos ver, ¿no es cierto? La falange de un dedo, ¿no? Que lo vamos a agrandar aquí. Esto va a ser un corte frontal, ¿no? Un corte frontal de una imagen esquemática y esta va a ser un corte frontal ya, pues, de la imagen de un cadáver como tal, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, miren, que vamos a tener un hueso de la articulación y acá otro hueso que está comprendiendo la articulación, ¿no? Sería una falange proximal y una falange media, ¿ya? Entonces, este va a estar compuesto, va a estar conformado por una membrana fibrosa por fuera, por una membrana sinovial que está en una línea roja por dentro y por la cavidad sinovial, ¿no? Que va a contener, obviamente, el líquido sinovial. Y en medio de hueso y hueso vamos a tener un cartílago articular, ¿no? Todos sabemos que las articulaciones, bueno, además de permitirnos el movimiento, no deja que haya un roce, un choque entre los huesos y eso genere algún malestar o algún dolor, ¿no? Entonces, la cápsula articular está conformada por la membrana fibrosa, por la membrana sinovial, por la cavidad sinovial y bueno, además también podríamos mencionar ahí al cartílago articular entre hueso y hueso. La cápsula articular, ¿no? Está compuesta por dos capas, te dice, ¿no? La cápsula articular. Una membrana fibrosa externa, ¿no? Que va a ser esta de acá, y una membrana sinovial interna, ¿no? Que acá les había mencionado. La membrana sinovial que estamos viendo acá, ¿no? Está compuesta por ¿qué tipo de tejido? Tejido conectivo con fibras elásticas, eso no se olvide. Acá lo estamos viendo, ¿verdad? En un recuadro. Bien. Ahora, la membrana sinovial, esta que estamos viendo, secreta un líquido, que es el líquido sinovial. Este líquido tiene las características de ser viscoso, de ser cristalino o tener un color amarillo pálido. La literatura nos dice que este líquido presenta una consistencia de aspecto similar a la clara de huevo cruda. Ligamentos accesorios y discos articulares, ¿no es cierto? Que van a estar dentro de esta clasificación. Vamos a poder ver acá una vista anterior y profunda de lo que va a ser la articulación de la rodilla. Y si nosotros desarticulamos, ¿no? Esta parte del fémur, vamos a poder observar acá los cóndilos, tanto lateral del fémur como el cóndilo medial del fémur. En medio de ellos vamos a ver los ligamentos cruzados, el ligamento anterior y el ligamento posterior que está por aquí atrás, ¿ya? Ahora, por debajo de estos cóndilos vamos a tener los meniscos laterales que tienen una forma en C, son como almohadillas, ¿no? Y así también, si nosotros lo traemos acá, no vamos a ver una vista
posterior, ¿no? Esta va a ser la cara posterior y esta va a ser la cara anterior. El ligamento rotuliano que va por encima de la rótula y que va a ser el ligamento del cuádriceps, ¿no? Este que está hacia anterior, el ligamento transverso de la rodilla, aquí se ven cortados porque lo estamos viendo desde arriba. El ligamento posterior cruzado y el ligamento cruzado anterior. ¿No? Hacia los costados vamos a ver los ligamentos colaterales del peroné que van a encontrarse seccionados, ¿no? Y bueno, dentro de esto, o esto va a estar dentro de la clasificación de las articulaciones sinoviales. Ahora, si nosotros vemos un corte sagital de la rodilla, vamos a poder ver algunas estructuras más, como por ejemplo la bolsa suprarrotuliana por encima de la rótula. Por detrás de la rótula va a encontrarse su cartílago articular con el fémur. Por debajo vamos a poder ver los meniscos laterales que están en esta región. En relación a la tibia, ¿no es cierto? En su cara anterior vamos a poder ver la protuberancia tibial donde se va a estar insertando el ligamento rotuliano. Por detrás una bolsa que va a ser una bolsa infrarrotuliana y por debajo de la rótula la bolsa prerrotuliana, ¿ya? Entonces, dentro de algunas articulaciones sinoviales, como en este caso la rodilla, existen almohadillas, eso no hay que olvidar. ¿Cuáles son estas almohadillas de fibrocartílago en forma de media luna? Son los meniscos. Tenemos un menisco lateral y un menisco medial. Eso no debemos de olvidarnos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones de los meniscos? ¿No? Bueno, los meniscos van a tener la función de amortiguar los golpes, de el mejor encaje entre la articulación de los huesos que van a estar conformando esta articulación, valga la redundancia, un aporte de superficie que pueda ser adaptable a los diferentes tipos de movimiento combinados, una distribución equilibrada e igualitaria del peso sobre una superficie de contacto, la distribución así también, porque ustedes saben que va a estar conformado por el líquido sinovial del lubricante sinovial, ¿no? Bueno, que también se conoce como lubricante sinovial, sobre la superficie de estas articulaciones. Es así que vamos a tener hemos dicho diversos tipos de movimiento, ¿verdad? Movimientos angulares de las articulaciones sinoviales que hacen flexión, hiperextensión y flexión lateral. Aquí podemos ver en esta imagen la articulación atlanto-occipital, ¿no? E intervertebrales cervicales me permiten hacer los movimientos de hiperextensión, extensión y flexión. En relación a la articulación del codo, vamos a ver los movimientos de hiperextensión, movimiento de extensión y movimiento de flexión del hombro, ¿no? Y de la articulación del codo, que me va a permitir mover lo que es el antebrazo, flexión, la extensión, no, perdón, la flexión como tal, no, acá estamos realizando el movimiento de flexión y acá el movimiento de extensión. Otros movimientos van a ser en la articulación de la muñeca, ¿no? Vamos a poder ver acá la flexión, la extensión y la hiperextensión. Lo mismo va a pasar con la articulación de la cadera. Vamos a poder ver la hiperextensión, la flexión y la extensión. Lo mismo con la articulación de la rodilla, la extensión y la flexión. Y hacia los lados, ¿no? De la articulación de la cadera, una flexión lateral. Algunos movimientos de abducción y aducción. Y para esto es bueno entender qué es la aducción y qué es la abducción o la abducción. La abducción es cuando alejamos, ¿no? Un segmento o un miembro, ya sea superior o inferior, de la parte media del cuerpo, ¿no? En este caso, si alejamos todo lo que hace o realizamos un movimiento con la articulación del hombro, alejando todo lo que es el brazo y el antebrazo del eje medio de nuestro cuerpo, estaríamos haciendo abducción. Sin embargo, si lo aproximamos, hacemos aducción, ¿no? En la articulación del hombro, perdón. En la articulación de la mano vamos a poder ver lo mismo, una abducción y una aducción cuando lo traemos a la parte central, ¿no? Este está en el medio. Abducción hacia afuera, aducción hacia adentro. Lo mismo con la articulación de la cadera. Abducción hacia afuera, aducción hacia adentro, ¿no? Igual con los dedos, si separamos los dedos,
estaríamos haciendo un movimiento de abducción y si los aproximamos, un movimiento de aducción. Algunos movimientos angulares de la articulación sinovial van a ser también la circunducción. Es así que la articulación del hombro puede realizar este movimiento, así como la articulación de la cadera. La rotación en relación, por ejemplo, hacia lateral y medial, que puede realizar la articulación atlanto-occipital, como estamos viendo aquí, o la articulación del hombro también, que puede rotar hacia lateral y hacia medial. Lo mismo con la articulación de la cadera. Algunos movimientos especiales en la articulación sinovial van a ser la elevación de la mandíbula y la depresión de la misma. La protracción, como estamos viendo aquí en la imagen, y la retracción de la misma. Movimientos de inversión y movimientos de eversión. Movimientos de dorsiflexión y movimientos de flexión plantar, casi digo palmar. Flexión plantar, ¿no? Articulación radiocubital, vamos a ver aquí en el dorso de la mano, la pronación y la supinación respectivamente. Y bueno, dentro de las articulaciones carpometacarpianas, este movimiento, ¿no? Cuando nosotros hacemos un bien, nos damos nuestra señal de aprobación con la mano, ¿no es cierto? Es un movimiento de oposición de los dedos, ¿ya? Ahora, este es un resumen que nos da el libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora. Claro, recordarles que la bibliografía de la información que se les está proporcionando el día de hoy es del libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora, ¿ok? Entonces, te dice, resumen de movimientos en las articulaciones sinoviales. ¡Wow! ¿No? Te resume gran parte de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Tanto el deslizamiento angular en relación a la flexión, flexión lateral, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, circunducción, así como los movimientos de rotación, algunos movimientos especiales como la elevación, la depresión, la protracción, retracción, la inversión, la eversión, la dorsiflexión, la flexión plantar, la supinación y pronación que realizamos con el antebrazo todo el tiempo, la oposición de los dedos que habíamos hecho cuando nosotros damos nuestra señal de aprobación. Tipos de articulaciones sinoviales. Hablemos de las artrodias, ¿no? Las artrodias, como podemos ver aquí en la imagen, no son aquellas superficies articulares de los huesos que forman una articulación plana, o sea, son rectas o pueden ser también algo curvas. Las artrodias permiten fundamentalmente el movimiento hacia adelante y ¿cómo se llama? Hacia atrás y pueden permitir el movimiento de lado a lado entre las superficies planas de estos huesos que se están articulando. Muchas artrodias se considera que son biaxiales. No, esto quiere decir que van a seguir dos ejes. ¿Qué es un eje? Un eje va a ser, imagínense, una línea recta, ¿no? Y esta va a ser un entorno a la cual, o en el cual, o sobre el cual va a rotar o se va a deslizar un hueso, ¿ya? Entonces, biaxial. Ahora, si las artrodias rotan y se deslizan de manera simultánea, también podría considerárselas triaxiales o multiaxiales y esto permitiría el movimiento en tres ejes. A partir de tres ejes por encima, se consideran no solo triaxiales, sino multiaxiales. Otro tipo de articulación o de movimiento, tipo de articulación sinovial, es el gínglimo, ¿ya? Como podemos ver aquí en la imagen, esta es una articulación húmero-cúbito-radial, ¿no? Húmero-cubital, ¿no? Es una articulación que va en tróclea o va en bisagra, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar acá una superficie que va a ser convexa y otra superficie que va a ser cóncava. En este caso, la superficie convexa lo tiene o está representado por el húmero, ¿no? En su epífisis distal. Y la convexa, eh, no, perdón. Retrocedamos, nos estamos confundiendo. La superficie cóncava o convexa, creo que estamos bien, va a ser la que tiene el húmero en este caso, ¿no es cierto? Por la tróclea.
y su superficie cóncava, que está envolviendo esta superficie convexa, va a ser el olecranon del cúbito en su epífisis proximal, ¿ya? Entonces, como aquí estamos viendo nosotros, va a comprender de un movimiento uniaxial, ¿no? Entre las articulaciones Ginglimo solo permiten el movimiento de flexión y extensión. Las articulaciones trocoides, ¿no? En una articulación trocoide o también conocida articulación en pivote, la superficie redondeada, que en este caso sería la cabeza del radio o puntiforme del hueso articular, forma un anillo, dice, ¿no? En la parte en donde se va a articular con el otro hueso, que en este caso sería la carilla o la escotadura radial de la cabeza del cúbito, ¿no? Estas están sujetas por un ligamento anular y tienen la característica de ser uniaxiales porque estas van a rotar en torno a un eje longitudinal, ¿no? Ustedes saben que hace pronación y al hacer pronación el radio se sobrepone al cúbito. Las articulaciones condilias se caracterizan, o elipsoideas se caracterizan porque son las que están conformadas por una superficie ovalada convexa que se proyecta un hueso y encaja en su superficie. Es así que podemos aquí hacer el ejemplo de la epífisis distal, tanto del radio como del cúbito, en donde se está formando una superficie cóncava, una carilla articular para los huesos del carpo. En este caso, el hueso escafoides y el hueso semilunar. Esta articulación condilia te dice, o nos dice la literatura, que es biaxial. ¿Por qué? Porque va a permitir el movimiento alrededor de dos ejes y nos va a permitir dos funciones que son la de flexión y extensión y la de abducción y aducción, ¿no? Se puede aducción y abducción. Articulación en silla de montar, ¿no? Aquí podemos poner el ejemplo del hueso trapecio con el primer metacarpiano. Acá lo estamos viendo de manera geométrica, en donde acá podemos ver cómo un hueso se sobrepone encima del otro de manera transversa o de manera contraria. Esto daría la imagen de un jinete, ¿no? Que sería el hueso que está por encima y de su caballo, ¿no? Por eso es en silla de montar. La enartrosis. La enartrosis o articulación esferoidea tiene una superficie en forma de esfera, como podemos ver acá. Es un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. En este caso tenemos el ejemplo de la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal o del hueso ilíaco. Estas articulaciones son articulaciones triaxiales o también conocidas como multiaxiales que permiten el movimiento alrededor de tres ejes, que son la flexión, extensión, la abducción y aducción y así como también la rotación, ¿no? Acá lo estamos viendo en manera o de forma un poco más geométrica. Bueno, hagamos un resumen de las clasificaciones estructural y funcional de las articulaciones. Es así que vamos a decir que dentro de la clasificación estructural fibrosa vamos a tener a las suturas, a la sindesmosis y a las membranas interóseas, ¿no? Eso no vamos a olvidar. Dentro de las cartilaginosas, la sincondrosis y la sínfisis. En las articulaciones sinoviales, las artrodias, el gínglimo, las articulaciones trocoides, condilias, en silla de montar y las enartrosis. En aquellas articulaciones que se caracterizan por sutura o que tienen una sutura, en su clasificación estructural son fibrosas y en su clasificación funcional presentan una clasificación de anfiartrosis y de sinartrosis. La atlanta occipital estructuralmente es sinovial y funcionalmente cumple la función de diartrosis, valga la redundancia. La atloaxoidea estructuralmente es sinovial y funcionalmente es una diartrosis. Y la intervertebral estructuralmente es cartilaginosa y funcionalmente presenta una anfiartrosis. No, lo mismo va a pasar con las vértebras a nivel vértebro-costal, esternocostal, perdón, y a nivel lumbosacro. ¿Ya? Listo.
Entonces, eso habría sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de utilidad, no toda la información proporcionada. Recalcar también que estos cuadros que estamos viendo a continuación son un resumen de lo que nosotros hemos visto el día de hoy, ¿no? Espero que sea de utilidad y con ello nos vemos en otro video. Gracias.